Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar en este tan importante Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal que ha generado grandes expectativas, se ha venido desarrollando con una gran fluidez y expositores de todo Iberoamérica de la más alta talla, en reconocimiento a trayectorias muy importantes como Petrolero Flores Condorí y Jesús Martínez Garnelo. Bueno, hoy tenemos a un extraordinario jurista de Colombia, el doctor Jaime Bernal Cuellar, quien fue Procurador General de la Nación de Colombia, entre muchas cosas. Vamos a decir ahorita qué más ha generado en su trayectoria profesional de alta talla. Y bueno, primero darle la bienvenida al doctor Jaime Bernal Cuellar y decirle que por acuerdo plenario fue designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, lo cual me da mucho gusto. Le agradezco del alma, es un honor muy significativo para mí y para toda mi familia. Gracias, está haciendo un esfuerzo porque está en Aruba, está dice, por ahí generando cosas en la academia muy importantes y le agradecemos de que buscara los espacios para estar en este importante congreso. Bueno, el doctor Jaime Bernal Cuellar de Colombia es abogado por la Universidad Externada de Colombia, una prestigiosa universidad a nivel América Latina, especializada en técnica de casación e instituciones procesales. Fue procurador general de la Nación en Colombia, fue procurador, fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, lo que en México es ministro, lo que en Argentina es juez constitucional, una Corte Constitucional muy prestigiosa, la de Colombia. Fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en Colombia, profesor de diversas universidades colombianas, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro del Instituto de Derecho Procesal Colombiano, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de diferentes comisiones de reformas procesales de gran calado en Colombia y hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Nos da mucho gusto y vamos a comentar que vamos a buscar que muy pronto, acomodando su agenda y eventos de la Academia, nos pueda acompañar físicamente en algún lugar muy bonito de nuestro México. Bueno, él abordará el tema límites a la constitucionalización del proceso penal. Doctor, lo dejamos para la disertación. Por favor, adelante. En primer lugar, doctor, le quiero agradecer a usted de manera expresa la gentileza de invitarme a este importantísimo foro. En segundo lugar, presentar un saludo a todos los juristas que estén presentes virtualmente. Y asimismo me uno al homenaje de los catedráticos Jesús Martínez, Petronilo Flores. Me parece es un homenaje muy merecido y por eso con todo cariño y de manera incondicional me uno. A lo largo de mi carrera he tenido diferentes posiciones. En un principio consideré que no era necesario incluir esquemas o normas procesales en la Constitución Nacional por razón de que se hacían inmodificables y necesitaría un tratamiento especial para cualquier cambio de contenido procesal. Sin embargo, mirando la dinámica de la política en Colombia, mirando el desarrollo de la justicia en Colombia, y tengo que agregarlo con franqueza, la polarización que existe en mi país por posiciones de derecha, de izquierda, todo muy respetable. No soy político, soy un observador y por eso quiero hacer algunas afirmaciones partiendo de la realidad de Colombia. Me he preguntado insistentemente en la cátedra si en realidad se requiere introducir en las constituciones políticas los procedimientos penales o algunas normas que den seguridad a los procesos sancionatorios. Y después de reflexionar, he llegado a la conclusión de que es indispensable al menos algunas bases de los procedimientos por seguridad a derechos fundamentales. Quiero hacer una simple introducción. La Constitución colombiana tiene una parte orgánica que constituye las tres ramas del poder público
y que se busca una plena autonomía de cada una de ellas, pero especialmente de la rama judicial. Sobre esto, doctores, no me voy a ocupar. Esa Constitución de 1991 de Colombia hizo unos cambios para mí fundamentales, trascendentales. Algunos consideran que hay defectos de estructuración en la Constitución que no ha permitido un desarrollo en los procesos penales adecuados. Por el contrario, yo considero que sí existen algunos defectos, que pueden existir algunas incidencias políticas por razón del origen de algunos funcionarios, como el nombramiento del señor fiscal, de las altas cortes, etc. Pero parto de que la Constitución tiene una parte dogmática, que es lo que me interesa resaltar. Esa parte dogmática se encuadra en lo que hay llamado principios como la democracia, valores como la dignidad humana y derechos que son individuales, colectivos, sociales, o sea, derechos que se van ampliando constantemente por razón de la dinámica social. Por eso debemos afirmar que esa lista de derechos, como lo decía, que obedecen a los movimientos sociales y políticos, no puede ser una lista de derechos taxativa, o sea, no es una lista cerrada. Doy un ejemplo reciente. En Colombia, el derecho a la vida está catalogado como un derecho fundamental, entre otros muchísimos, el trabajo, la familia, etc. En un momento determinado, la Honorable Corte Constitucional estudió la salud y consideró que era un derecho conexo al derecho fundamental de la vida. Sin embargo, pierde trascendencia al considerarse simplemente como conexo a otro derecho. Y por esa razón, la Corte entendió que era un derecho fundamental también y le quitó esa característica de derecho conexo, dándole una vida autónoma por la trascendencia de la salud en Colombia, y entre otras cosas, en este momento hay algunas regulaciones que están todavía en debate. En segundo lugar, entendemos que no existen derechos absolutos, sino que todos los derechos en una u otra forma, en un grado o en otro grado, pueden ser limitados, pueden ser afectados por múltiples razones, y simplemente invoco por el hecho de vivir en sociedad, hay limitaciones a determinados derechos. Con esos presupuestos tenemos que entender que los derechos, como primera conclusión, no tienen una lista determinada o preclusiva, sino es una lista ejemplificativa, y en segundo lugar, no son absolutos, lo cual quiere decir que se pueden limitar y que existen limitaciones, como veremos especialmente a través del derecho sancionatorio. Asimismo, la Constitución colombiana no solamente hace un catálogo de derechos fundamentales como lo hacen la mayoría de constituciones, sino también establece instrumentos para su protección, como son la tutela, las acciones de grupo, las acciones públicas, para poder defender esos derechos y evitar una limitación arbitraria.
Pero pasemos a un segundo aspecto, que son los procesos sancionatorios. Y los mencionamos expresamente por razón que el proceso sancionatorio tiene la facultad de limitar y afectar derechos fundamentales. En el año 1991, de manera muy general, la Constitución colombiana, entendiéndola bajo las bases de una democracia total, estableció algunos procesos sancionatorios. De un lado, el proceso penal. De otro lado, el proceso disciplinario y también los procesos fiscales que son manejados en ocasiones el disciplinario fiscal por órganos de control que denominamos Procuraduría General de la Nación, que es un órgano que funciona paralelo a la Fiscalía General de la Nación. Es un órgano prácticamente que existe en Colombia de manera autónoma y existe la Contraloría General de la República. Los procesos sancionatorios, doctores, afectan indiscutiblemente lo que es en un momento determinado la graduación de esos derechos fundamentales, especialmente tocando con la libertad y otros derechos que le asisten a toda persona. Por eso es indispensable que si el proceso penal o el proceso disciplinario afecta derechos fundamentales de determinadas personas, tienen que existir reglas básicas que impidan la arbitrariedad, la intervención política, la desigualdad en el tratamiento de las personas sometidos o al proceso penal o al proceso disciplinario. El proceso penal, como es elemental, apunta a investigar y sancionar los comportamientos que se consideren delictuosos. Desde luego que hoy tenemos un gran problema, que es el populismo punitivo, en el sentido de que los países, frente a la imposibilidad de solución de determinados problemas sociales, políticos, económicos, echan mano de un populismo que hace ineficaz la justicia, porque cada momento, como respuesta a determinadas conductas, se van estructurando o creando tipos penales por parte del legislativo como solución para mí inadecuada de resolver problemas sociales, económicos y políticos. Porque el populismo que permite aumentar discrecionalmente los tipos penales o conductas que se consideran violatorias a los derechos de otras personas no es la solución para suplir la deficiencia en la administración pública. Y el régimen disciplinario es aquel que con algunos errores se le aplica a los funcionarios del poder, de todos los poderes, al funcionario o servidor público. Y se le aplica especialmente cuando cometen irregularidades que atentan contra la ética del servidor público, actos en ocasiones de corrupción, etcétera, que ha aumentado en Colombia la corrupción como en muchos países, y se le aplica eso a los servidores públicos con amonestaciones, suspensiones y aún destituciones. Pero ojo, porque tenemos un gran problema de discusión que se lo presentaré para que la liberen ustedes como lo consideren.
y es las sanciones que se imponen por parte de un órgano administrativo, como es la Procuraduría General, a conductas de servidores públicos que sin ser delitos alteran la ética y la prestación del servicio público, incluyendo a servidores públicos de elección popular, que es un conflicto que recientemente se presentó frente al candidato hoy presidente, el doctor Gustavo Petro. En cuanto a penal, nuestro código sienta unas bases. Una primera base constitucional, no voy a citar artículos textuales, artículo 28 y 29, que protege integralmente la libertad de la persona y aún incluye una expresión de que no puede privarse de libertad por deudas simplemente económicas. Existe luego un catálogo de principios que me parece son fundamentales, pero tampoco para mí son taxativos. Son unos principios que se han creado de manera internacional, que han modificado algunas legislaciones internas, depende del país, y depende de la dinámica muchas veces de la delincuencia, de la dinámica de la justicia penal y de la forma de hacer más o menos o construir una respuesta a la inseguridad de los países. Esa enumeración no es taxativa, es una enumeración que puede permitir, depende de la clase de proceso, aumentarse para garantías constitucionales y garantías procesales. Nuestra Constitución habla de la legalidad del juez natural, de la plenitud de las formas propias del juicio, de la favorabilidad, de la presunción de inocencia, de la plena defensa, del plazo razonable en los procesos que normalmente nunca lo cumplimos, de la presentación y controversia probatoria y de la prohibición de un doble juzgamiento. Esa es la fuente básica de la protección de derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional, que se deben conservar o se deben ampliar. Y lo repito porque cada vez que avanza la polarización política de los países, puede perfectamente desquiciarse los procesos penales con influencias políticas especiales. También existe otra fuente, y la otra fuente son los convenios y tratados internacionales, algunos ratificados por algunos países, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son en Colombia parte integrante de la Constitución en lo que han denominado el bloque de constitucionalidad previsto en nuestra Constitución colombiana. Ahí hay una discusión que veremos más adelante y es la discusión de la prevalencia o no o complementariedad de las normas de los convenios con las normas constitucionales, que es lo que voy a dejar como simple punto de reflexión. Además de esto, tenemos las leyes ordinarias, pero se ha logrado por fortuna que no sean, cuando se trata de afectación, de limitaciones de derechos fundamentales como la detención, las libertades provisionales, etcétera, que no sea simplemente una ley ordinaria, sino una ley estatutaria de acuerdo a nuestra clasificación,
que implica una votación especial en el Congreso de la República por razón de la sensibilidad en la aplicación o afectación de esos derechos. ¿Qué otros aspectos básicos son fundamentales? En primer lugar, la fijación de las competencias para aplicar los regímenes sancionatorios. Me parece que la fijación de competencias permite una seguridad para la persona investigada y sancionada penal o disciplinariamente, y permite necesariamente la conservación de la autonomía de las autoridades que pueden limitar derechos fundamentales. En segundo lugar, es necesario fijar la titularidad en el manejo de la acción penal. ¿Quién o quiénes son los titulares para evitar una invasión de competencias frente a las personas a quienes se les va a afectar un derecho fundamental? Y por eso allí se manejan, como en otros países, dentro de la titularidad de la acción penal, lo que han denominado acuerdos o principios también de oportunidad, que si bien no lo veo uno muy claro, es indispensable, al menos en algunas causales del principio de oportunidad, para desvertebrar las bandas criminales. Y asimismo, debe fijarse las reglas sobre los sujetos o personas que deben ser sometidas a ciertas competencias, por ejemplo, los aforados o, por ejemplo, los funcionarios o servidores públicos en el régimen disciplinario y aquellos que son de elección popular. Al lado de todo esto, también aparecen mecanismos de protección, como son la tutela y el habeas corpus. ¿Qué se evita? Hago la pregunta para mí, con todas estas garantías constitucionales. Se evita arbitrariedades de contenidos políticos. Hablo por mi país e insisto con respeto profundo que estamos en una etapa de polarización donde hay un cambio en el gobierno, un cambio ideológico de gobierno que venía de centro de derecha a un gobierno de izquierda. En segundo lugar, se logra la prohibición de tratamientos crueles e inhumanos o degradantes frente a estas personas, o sea, una verdadera regulación de penas que guarden proporcionalidad para efectos de lo que se persigue o el daño que se ha ocasionado. Se logra establecer o reglamentar reglas de defensoría para estas personas. Que la afectación de bienes sea razonable o sea proporcional, porque no puede existir un abuso de poder para afectar bienes que, si bien deben ser afectados no en el grado que supuestamente, por ejemplo, llegar a la extinción de dominio, cuando puede afectarse de otra manera, especialmente para el pago de indemnización de las víctimas. Y se evita asimismo un tratamiento diferencial entre los sujetos disciplinables o sujetos sometidos a proceso penal, sea por razón de la raza, de la religión, del idioma, nacionalidad o factores políticos. Que me parece eso ya justifica que exista unas reglas claras de unos presupuestos para el proceso penal aplicables al proceso disciplinario también, y una titularidad de la acción penal y quienes van a intervenir en el proceso
Del lado del Estado, el fiscal, los jueces, en el sistema acusatorio, y del lado del régimen disciplinario, la Procuraduría, especialmente para faltas que no constituyen delito, pero sí atentan contra la ética del servidor público. ¿Qué cambios se ha hecho recientemente? Con esto quiero este ejemplo un poco mirar cómo Colombia le correspondió en un momento determinado hacer cambios constitucionales para lograr consagrar un acuerdo que se firmó en La Habana, que parte del país no estaba de acuerdo, pero se elevó a norma constitucional. Para bien o para mal, pienso que era necesario ese acuerdo con la FARC, llevarlo a norma constitucional. ¿Y por qué se llevó a una norma constitucional? Lo que quizás demuestra la necesidad, vuelvo al principio, de consagrar principios en la Constitución, reglas en la Constitución, esquemas procesales, competencias, quienes intervienen en el proceso penal y quienes disciplinario. ¿Cuáles fueron las razones para llegar a la conclusión de que debía incluirse una nueva jurisdicción en la Constitución Nacional? Se hizo el Acuerdo de La Habana, hubo una votación en contra del acuerdo, otra a favor, pues el acuerdo se firmó en La Habana. Pero tenía unos requisitos. Primero, era un proceso que quedaba condicionado. ¿Condicionado a qué? A que existiera desmovilización de ese grupo guerrillero y que existiera entrega de armas. O sea, no era un acuerdo incondicional, era un acuerdo que se le ponía obligaciones a la FARC y unas obligaciones para el Estado que debía patrocinar ese acuerdo. En segundo lugar, las finalidades de ese acuerdo, además de problemas de tierras y demás que se viene planteando, fue buscar la verdad. La verdad que ha permitido descubrimiento de desaparecidos, tumbas de personas que le dieron muerte en diferentes lugares. Y se sometía a una regla de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición, que no son reglas claras para el procedimiento ordinario. Entonces ya tenemos dos factores. Un factor de condicionamiento de ese proceso, un factor de finalidades, verdad, justicia, reparación y no repetición. En tercer lugar, un proceso que no era para aplicarlo a todas las personas como el procedimiento ordinario, sino un proceso que se aplicaría a la guerrilla, a los actores o personas de la fuerza pública que habían participado en esa confrontación y habían cometido conductas desviadas, como lo que han denominado falsos positivos, y a terceros que hubieran tenido alguna incidencia en el manejo o mantenimiento de ese conflicto. Asimismo, la estructura tenía que ser diferente para buscar la aceptación que se le daba a estas personas, la aceptación que se le pudiera dar a funcionarios públicos, incluyendo la fuerza pública, y se concedían beneficios que tenían que ser diferentes. Unos beneficios para la guerrilla que son propios, que son amnistía e indultos,
penas alternativas, pero beneficios que no eran aplicables a la fuerza pública ni a los terceros, porque la fuerza pública no podía ser amnistiada ni indultada. Entonces se manejaron conceptos diferentes de libertades provisionales, excarcelaciones, y a los guerrilleros se les dieron estos beneficios. Claro, fue necesario cambiar la Constitución, porque también había una prohibición para personas condenadas por ciertos delitos para ser funcionarios públicos o funcionarios de elección popular. Y por eso modificaron la Constitución para permitir que entraran al Congreso un grupo de personas desmovilizadas como guerrilleros. Esto quizás se está demostrando que por ser la Constitución un marco rígido que tiene que respetarse y cuando hay beneficios que se oponen a normas constitucionales, que se oponen a ciertos procedimientos, es indispensable hacer modificaciones, con las cuales estoy también de acuerdo. ¿Qué más pasó en Colombia? En Colombia, para cumplir tratados internacionales, hay un punto de cambio constitucional que no sé si fue afortunado o no fue afortunado. Existían procesos de única instancia en manos de la Honorable Corte Suprema. Se dijo, no puede existir procesos de única instancia porque una de las garantías es que la sentencia tenga recurso de apelación. Para enmendar todo esto, ¿qué se hizo? Y repito, no veo muy clara la situación. Modificaron la Corte. ¿Y cómo la modifican? La modifican creando, era un tribunal de casación, era un tribunal que juzgaba en instancia. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo siguiente, crear una sala de investigación y acusación. Aumentaron la Corte. Crear una sala de primera instancia. Dejar en la sala de casación la segunda instancia y para conservar el recurso de casación hablaron de la doble conformidad. Entonces a mí me parece, lo digo con profundo respeto, me parece que se desnaturalizó esa soberanía de la Honorable Corte. Hubiera sido fácil para crear la segunda instancia que la primera la hicieran los tribunales y la segunda la Corte. Y me parece que era una solución muy fácil con cambio de uno o dos artículos de la Constitución. Claro, sí. Ese es un cambio que veo que se ha perdido la trascendencia, no le quiero quitar importancia a la Corte, pero se ha perdido la finalidad, la trascendencia de la Corte. Les había prometido, doctores, no para yo resolverlo, tengo mi opinión y quizás se la dé al final, sobre el conflicto que se presenta, y fue el caso concreto que mencioné, entre las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución colombiana. Como ustedes son muy conocedores, esa convención en su artículo 23 regula derechos políticos y civiles y dice que pueden ser afectados no pueden ser afectados por determinadas razones, pero sí por algunas causas dentro de las cuales se incluye sentencia de juez penal y agrega en proceso penal. ¿Qué ocurrió? Disciplinariamente, la Procuraduría General de Colombia le suspendió derechos políticos al entonces candidato, el señor Petro. Demanda ante la Corte Interamericana.
Y ahí viene el problema en que la Corte Interamericana dice que la suspensión de derechos fundamentales políticos solamente puede hacerse a través de juez penal. Yo tengo, y lo resumo, algunos argumentos que me parece no estar de acuerdo con la Corte Interamericana. ¿En qué sentido? La convención se firmó por Colombia en 1971 o 72, la ratificó. Cuando existía un esquema procesal determinado. En el 91, como les dije inicialmente, doctores, se incluyó un régimen disciplinario consistente porque era indispensable combatir la corrupción en Colombia y la ineficacia de los funcionarios públicos. Y lo dice la Constitución de elección popular. Esa Constitución es del 91, se hizo a través de constituyente, donde participó grupos políticos del hoy presidente y aprobó ese régimen disciplinario. Eso para mí significa que es una norma posterior. Significa que es una nueva constitución y una constitución con una estructura muy diferente, donde mejora totalmente el régimen penal desde el punto de vista estructural de derechos fundamentales y donde construye un régimen disciplinario con toda la protección, con todas las acciones y con todas las garantías para la persona sometida a ese régimen disciplinario. En consecuencia, la pregunta que uno se hace, la existencia de una convención firmada hace 60 años impide que una constituyente modifique las competencias. No hablo de acto legislativo del Congreso porque esta fue una Asamblea Nacional Constituyente. Eso impide que se hagan esas modificaciones. O por el contrario, la Asamblea Constituyente tiene facultades casi omnímodas de cambiar la estructura de la Constitución Nacional. En segundo lugar, yo no quiero o no considero que haya prevalencia de las normas de las convenciones sobre las normas constitucionales, porque la convención se incluyó dentro del grupo de las normas constitucionales o bloque de constitucionalidad. Yo lo que digo es simplemente que lo que puede existir es un complemento de las normas en el sentido de que no solamente es el juez penal que puede afectar esos derechos de funcionarios de elección popular, sino también el régimen disciplinario. ¿Por qué razón? Para poder combatir especialmente la ineficacia del Estado y la corrupción, porque el tratado o convenio de corrupción es amplio en el sentido de decir que se puede escoger cada país los mecanismos propios para combatir la corrupción. Hoy tenemos, y con esto termino, más problemas que no creo que lleguen a modificar la Constitución colombiana, porque todo el marco de principios, de derechos, de titulares de la acción, de esquemas procesales, de la fiscalía, de jueces, llega a un punto que el juez tuvo competencia, el fiscal, para tomar ciertas medidas y por eso existió un procedimiento, medidas que afectaban directamente derechos fundamentales como la libertad. Eso se cambió y hoy es una parte en el proceso. Hoy trabajan los jueces de garantía, que son los que pueden controlar la afectación de derechos fundamentales, y jueces de conocimiento, que son los que aplican las penas, absuelven o condenan.
Hoy tenemos problemas. Yo creo en la plena autonomía de la justicia colombiana. Soy defensor de la plena autonomía. Sin embargo, ha habido ciertas manifestaciones que vislumbran una invasión de esa competencia y de esa autonomía cuando, por ejemplo, uno de los candidatos prometió la libertad de los jóvenes de primera línea que hicieron protesta social y cometieron un sinnúmero de delitos, cosa que no podía prometer la libertad. Se intentó que los pusieran en libertad, pero se les olvidó que esa regulación solamente lo pueden hacer los jueces de la República. Creo en la autonomía, creo en las garantías que deben ser conservadas en la Constitución, porque me parece que eso le da una seriedad a las personas y que por cualquier razón se someten a proceso penal o disciplinario. Pero tenemos problemas. Hoy se quiere humanizar las cárceles, estoy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo con los mecanismos que se han propuesto por una razón muy simple. El aumento de población carcelaria no se ha determinado cuál es la razón. Y yo creo que para humanizar las cárceles no basta poner en libertad a unas personas. A mí me parece que se tiene que determinar el origen de esa congestión carcelaria, por razón de que hay personas inocentes, porque no se cumplen los términos, porque los jueces de ejecución de pena no tramitan las solicitudes, porque no se practican pruebas oportunamente. O sea, que hay que combatir las causas más que los efectos a través de unas decisiones transitorias que parecen no son las más convenientes. Hay que acabar con el populismo punitivo, hay que acabar con algunos comportamientos que no merecen reproche penal, sino seguramente disciplinario. Y tenemos problemas. No creo que se deba modificar la Constitución, no hay motivo para modificarla, que son los posibles acuerdos con ese grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, que son los acuerdos con las disidencias de la FARC, que son los posibles acuerdos con quienes renunciaron a estar en la Justicia Especial para la Paz. Y además de eso, algo riesgoso, algo que hay que pensarlo, que es lo que denominan sometimiento de las bandas criminales, que no es un simple sometimiento de entregarme y que me apliquen una pena determinada, sino que van a gozar de penas alternas, que me parece discutible, y yo creo que lo que tiene que mirarse es la protección de las víctimas y que en realidad se haga una justicia proporcional a los daños cometidos. Esto, repito, un poco desilvanado por estar fuera de mi estudio, pero entiéndame, quería participar. Para mí es un honor, doctor, participar en este foro. Y para nosotros también, y hay muchas inquietudes, muchos planteamientos. Doctor Jaime Bernal, ¿cómo vio la ciudadanía en Colombia y cómo lo ve usted en este caso concreto que se eleve a la norma constitucional en este acuerdo de la FARC? No es, nos cuenta, no es algo que implique violaciones de derechos humanos, no es algo que implique constitucionalizar de alguna manera la impunidad. ¿Qué es lo que considera, cómo lo vio, cómo lo visualizó en este sentido el pueblo colombiano y cómo lo ve un experto como el doctor Jaime Bernal Cuellar? A ver, yo creo que tal vez no era necesario incluir gran parte del acuerdo, pero había algunos puntos que quizás exigían esa obligación. Por ejemplo, de que estas personas en su compromiso con el gobierno dijeron: nosotros nos desmovilizamos, pero si nos dejan hacer política y si podemos llegar al Congreso. Había una norma en la Constitución, o hay una norma en la Constitución Nacional, que impide que personas condenadas por ciertos delitos, especialmente estos de lesa humanidad, de guerra, etcétera, puedan llegar
a cuerpos colegiados. Hay prohibición constitucional expresa. Entonces, como existía esa prohibición constitucional expresa, era necesario introducir un parágrafo para darle la oportunidad en lo que acordaron en La Habana, que al desmovilizarse sí podían ellos, así fueran condenados, llegar a esos cargos públicos. Segundo, era asimismo necesario porque era un proceso selectivo no para todos los colombianos, sino para aquellos que tuvieran relación con el conflicto armado, fuerza pública y guerrilla. O sea, eran unos sujetos pasivos de la acción penal que tenían un tratamiento diferencial, lo cual me parece obligaba también a hacer la excepción en la Constitución Nacional. Y seguramente algunos otros beneficios. Digamos que quizás lo crítico no fue haber incluido partes totales del acuerdo y no puntos simplemente selectivos que tenían que cambiar el esquema ordinario del proceso penal. Doctor Jaime Bernal, en este tema de el posicionamiento del congelamiento de fuentes en relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protocolos adicionales, etcétera, esta Constitución colombiana de 1991, dónde jerarquiza, dónde ubica a los tratados internacionales de derechos humanos, y si ha habido algunos pronunciamientos en el tema de la Corte Constitucional de Colombia? Sí, mire, existe un artículo, el artículo 93 de la Constitución colombiana, que incluye los tratados y convenios como parte de la Constitución o lo que denominan el bloque de constitucionalidad. Para efectos de que se puedan aplicar las normas, unas muy importantes de términos razonables de defensa y demás, que tienen estas convenciones y que sumadas a las garantías de la Constitución colombiana son positivas. Desde luego, el punto es la contradicción, pero como contradicción de que tiene que ser un juez penal, nosotros decimos no solamente un juez penal, pero mire usted que a veces se entra en contradicciones. ¿Por qué razón? Porque eso implicaría que se revisara toda la Constitución colombiana, porque el único punto, llamemos de antagonismo, son los funcionarios de elección popular. Pero hay otras competencias, no solamente en la Procuraduría para sancionar. El presidente de la República puede destituir gobernadores y alcaldes, y son de elección popular. Los señores gobernadores pueden destituir alcaldes y son de elección popular. El Congreso de la República en su régimen disciplinario puede sancionar al interior a senadores y representantes y son de elección popular. Los partidos políticos pueden, y ahorita están en esa discusión, de destituir a personas que no hayan cumplido las direcciones de la bancada política y son de elección popular. El Consejo de Estado puede quitarle la investidura a los funcionarios de elección popular. Entonces son más de 5 o 6 funcionarios competentes, no solo la Procuraduría. Aquí están atacando es simplemente la Procuraduría. ¿Qué hizo la Procuraduría? Propuso una modificación de que le dieran funciones judiciales y que le permitiera introducir el sistema acusatorio en los regímenes disciplinarios. ¿Qué dijo la Honorable Corte Constitucional, que es el último fallo? Le dijo, mire, no puede usted tener funciones judiciales, porque eso se opone a la estructura de la Constitución. Usted tiene funciones administrativas. Usted puede seguir investigando y puede aplicar sanciones disciplinarias a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular. O sea, conserva la competencia y le agregó,
para que haya una total control o validez, vamos a determinar que esos fallos de ustedes sancionatorios a los funcionarios de elección popular tengan un control en el Consejo, en la Corte Suprema de Justicia. O sea, por vía de interpretación, agregaron un control parecido a una consulta, me parece a mí, para dar mayores garantías. Pero hoy conservaría la Procuraduría esa competencia con el control que le he mencionado. Excelente. Bueno, hay muchas inquietudes. Lo importante es tenerlo aquí y aprovecharlo porque va a seguir estando con nosotros. Vamos a hacer una mesa. Queremos hacer en su momento, y viene esta pregunta, una mesa con quien es el asesor del presidente nacional de su servidor en el tema, el doctor Manuel Vidal, que le mandamos un saludo en cuestiones de populismo punitivo. Doctor, dicen, en el caso, en esta resolución de la Corte Interamericana, en el caso Kimmel contra Argentina, que establece la prohibición pues de que empiecen a pulular que se criminalicen todas las conductas y que se manejen otras vías cuando sea factible, ha permeado en Colombia precisamente para efecto de evitar este tipo de prácticas de populismo punitivo? Desafortunadamente yo creo que hay un populismo punitivo, un populismo legislativo y un populismo ejecutivo. Y lo digo por eso, Sí, doctor. doctor, porque cada vez que se produce un hecho, pretende crear un tipo penal o al menos darle un nombre diferente. Por ejemplo, la muerte de las señoras que asesinan o matan a mujeres. Crean el feminicidio como un impacto social de política criminal, cuando simplemente se podía poner una agravante. Sí, sí, Entonces, ¿por qué digo que hay populismo punitivo, legislativo y ejecutivo? Porque cuando se presenta un hecho que ya está regulado normalmente en el código, el señor presidente siempre hace una frase: tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. El Congreso de la República dice simplemente: vamos a crear otra norma punitiva, aumentar penas. Y el judicial simplemente opina: vamos a ir al fondo de esta investigación, y es cuando empieza a operar las recompensas, que un poquito son discutibles porque está sustituyendo la eficacia de la justicia. Excelente. Se ha generado ahorita que habla de todo este tema del populismo y algunas cuestiones de las reacciones tanto de cualquiera de los poderes. Nos hablan en el sentido de que es uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional es el tema de la independencia judicial de la magistratura constitucional, de la cual orgullosamente usted fue parte, un muy brillante magistrado de Corte Constitucional, caso colombiano. Y ahora hay un comentario por algunas decisiones de la Corte en invalidar algunas normas por parte del presidente en el sentido de la manera de elegir a través de procesos democráticos a los jueces constitucionales, en el caso de México denominados ministros. Nos comenta que si hay un derecho fundamental precisamente en el tema de la independencia como parte específicamente de todo este proceso democrático. ¿Cómo concibe usted este tema de la independencia judicial para que la elección de los jueces constitucionales, magistrados constitucionales, ministros de corte, sea a través de procesos democráticos? Yo creo que es necesario, y lo he repetido durante 10 o más años, aun cuando estuve de procurador, que me sometía a la elección de una terna que hacía un nombre la Corte, un nombre el Consejo y un nombre el presidente, y elegía el Congreso de la República. Yo creo que para lograr una verdadera autonomía en un país polarizado, en un país con influencias políticas como mi país, es indispensable buscar mecanismos diferentes donde no participe ni el Ejecutivo ni el Legislativo. No sé si la elección popular o un concurso de méritos manejados por las universidades Universidades, oficiales, entes académicos de investigación, sí. entes académicos,
para quitarle esa influencia política que en ocasiones es notoria y lograr la verdadera autonomía de la rama judicial. Sí, para que no pueda ser igual peligroso este proceso de democratización en el tema de la elección, ¿no? Tiene que hacerse un gran debate, a ver si lo platicamos, igual hacemos algo con varios de los magistrados y jueces. Yo he propuesto un concurso de méritos Sí, hecho me gusta, exclusivamente por la academia. ¿no? Universidades oficiales, porque como hay universidades privadas, no sé, una universidad oficial, dos universidades oficiales, o combinar el sistema, no sé cómo, no tengo claridad, pero sí es necesario para lograr la autonomía, es urgente que se busque un cambio en la elección de altos funcionarios como el fiscal, el procurador, las cortes y más. No, la verdad es que ha sido un deleite con cada una de las conferencias que han integrado este congreso. Siempre la academia, la verdad es un proceso de selección muy riguroso y ha sido una conferencia extraordinaria, una dinámica en preguntas y respuestas muy agradable. Dejamos ahí abierta la puerta para diversos temas. Venimos a platicando el doctor Jaime Bernal de integrarse a algunas mesas de análisis para ver fortalezas y debilidades en estos temas. Por ejemplo, ya surgieron dos temas muy interesantes en el caso concreto de la elección de los magistrados constitucionales, de la magistratura constitucional, el populismo punitivo, que ahí emergen otro tipo de populismos, y dejamos ahí abierto porque como miembro honorario, pues de alguna manera, como hay cientos de miembros honorarios a nivel internacional, pues han generado muchas cosas importantes en este gran mesa de análisis y debate que se ha erigido la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Querido doctor Jaime Bernal Cuellar, un privilegio tenerlo. Yo voy a estar fuera del aire un par de minutos con usted ya saliendo ahorita de conferencia, pero por lo pronto un gusto y un privilegio haberlo tenido en este foro de la academia. Le agradezco profundamente. Quiero presentar disculpas, no estaba en mi estudio de derecho. Y en segundo lugar, fueron puntos un poco, y no, espero que no hayan sido muy Muy claros, incongruentes. muy enriquecedores y generando algunos puntos de análisis para el tiempo. Le agradezco mucho y presento por cualquier irregularidad disculpas a todos los distinguidos juristas. Extraordinario, lo están viendo en todo México y en gran parte de América Latina, incluso en Europa. La verdad me da mucho gusto haber tenido hoy en este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, en homenaje pues, a Petronio Flores Cóndor, un extraordinario ministro de Corte también, y a un magistrado excelente de México, parte de la Academia también, Jesús Martínez Garnelo, al doctor Jaime Bernal Cuellar, quien fue Procurador General de la Nación de Colombia y fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, de las más prestigiosas de América Latina y de las cortes paradigmáticas en este tema de la magistratura constitucional. Y bueno, comentar el desarrollo de este congreso tan importante. Ya estuvo Petronio Flores Condorí, que fue presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Jesús Martínez Galero, magistrado, presidente del Tribunal de Guerrero, servidor. Estuvo César Jiménez, quien es defensor público interamericano por Paraguay, José Neira, quien es magistrado, para nosotros ministro de la Corte Suprema del Perú, Alfredo Pérez Galiberti, uno de los grandes generadores de estos juicios por jurados en la Argentina, un extraordinario jurista, Álvaro Rojas, un destacado miembro de la Academia Mexicana, muy talentoso, parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Javier Llobet, un magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica. Y ahora, para cerrar, está hoy orgullosamente el doctor Jaime Bernal Cuellar, que ya dijimos, Procurador General de Colombia y ministro magistrado para ellos de la Corte Constitucional de Colombia. Y cerramos también, viene ya el cierre, extraordinario como el principio, con Octavio Zufán, quien es defensor interamericano por Chile en la Corte Interamericana. Obviamente está Hugo César Jiménez Ruiz Díaz, defensor por parte de la Corte Interamericana, defensor por Paraguay. César Barros Leal, quien es fiscal en Brasil, y Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial de España, y Carla Pechinino, quien es defensora pública interamericana por Uruguay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un congreso de altísimo nivel, debemos de hacer nuestras memorias, un colectivo, porque esto es muy valioso lo que se ha venido generando. Muchísimas gracias, doctor Jaime Bernal Cuellar. Ninguna disculpa, ha sido un deleite tenerlo en la academia, aparte de todo este tema, este esquema de intercambio de información, de ideas y de la gran experiencia que ha tenido desde
la magistratura en la Corte Constitucional de Colombia y desde la Procuraduría General de la Nación Colombiana, pues es una gama de experiencias muy importantes ahora en sobre todo análisis en nuestra América Latina para ver nuestras fortalezas y debilidades y generar estas nuevas mesas, o sea, aparte de estas conferencias individuales, mesas en relación a temas de alto interés y de alto impacto en nuestra región y en el mundo entero. Entonces, despedimos hoy al doctor Jaime Bernal Cuellar, ex procurador general de la Nación Colombiana, ex magistrado, para nosotros ministro de la Corte Constitucional de Colombia y nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia.